porque en aquel día hará el Padre por mi causa una obra, que será una obra grande y maravillosa entre ellos. Y habrá entre ellos quienes no lo creerán, aun cuando un hombre se lo declare. Mas he aquí, la vida de mi siervo estará en mi mano. Por tanto, no lo dañarán, aunque sea herido por causa de ellos. Pero yo lo sanaré, porque les mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. Ay de los gentiles a menos que se arrepientan. Pero si se arrepienten y escuchan mis palabras y no endurecen sus corazones, estableceré mi iglesia entre ellos. Y entrarán en el convenio, y serán contados entre el resto de Jacob, al cual he dado esta tierra por herencia. Entonces se realizará lo que escribió Isaías. Canta, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en cánticos. Ensancha el sitio de tu tienda, y extiéndase las cortinas de sus habitaciones. No seas escasa, alarga tus cuerdas y haz más fuertes tus estacas. No temas, porque no serás avergonzada, ni te perturbes. Por un breve momento te dejé, mas con grandes misericordias te recogeré. Todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, y toda lengua que se levantare contra ti en juicio, tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su rectitud viene de mí, dice el Señor. Un mandamiento os doy de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Él ciertamente habló sobre todas las cosas concernientes a mi pueblo que es de la casa de Israel. Por tanto, es menester que él hable también a los gentiles. Y todas las cosas que habló se han cumplido y se cumplirán, de conformidad con las palabras que habló. Escuchad mis palabras. Escribid las cosas que os he dicho. Y de acuerdo con el tiempo y la voluntad del Padre, irán a los gentiles. Y quienes escuchen mis palabras y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. Escudriñad los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para todos ustedes y feliz semana. Espero que se encuentren muy bien con sus familias. Bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical, un recurso para el estudio de Ven, Sígueme de manera personal y familiar, con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy aquí en Bogotá, haciendo una mañana bastante fría, empezando este día de reposo en esta hermosa Colombia, pero con un frío terrible. Espero que esta clase llegue a sus corazones, llene su alma y les motive a recordar qué cosas quiere el Padre Celestial con cada uno de ustedes. Sé que si lo pensamos de esa manera, el Espíritu nos va a acompañar muchísimo el día de hoy. Y yo quiero tomar esta clase de Ven, Sígueme y dividirla en dos grandes temas, digámoslo así. El manual de Ven, Sígueme nos presenta varios temas. Yo los he condensado en dos grandes temas, mis queridos hermanos. Y para empezar ese primer tema, justamente quiero hacerles una pregunta que trae el manual. Cuando escuchas los términos o utilizas las palabras casa o casa de Israel, ¿sientes que te están hablando a ti? Porque, mis queridos hermanos, todos somos Israel. Nosotros, al bautizarnos en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, somos Israel. Tenemos la bendición de gozar de todas esas bendiciones, valga la redundancia, que el Señor tiene para nosotros y que están en la Biblia, en el libro de Mormón, en Doctrina y Convenios. Esas cosas se refieren a ti, hermano, a ti, hermana, a mí, a nuestras familias. Somos parte de ese Israel del que tanto se hablan en las Escrituras. Pues bien, los nefitas y los lamanitas eran descendientes literales de Israel, eran una rama
del árbol de Israel, que había sido, digámoslo así, desgajada y que había sido llevada a otra parte. Me imagino que al ellos ser llevados a otra parte, desde Ley y su familia en adelante, tal vez sintieron, ¿será posible que el Señor se acuerde de nosotros? Pues bien, mis queridos hermanos, el Señor, a través de sus profetas, pero a través de Él mismo, de sus propias palabras, quiere decirle a Israel esparcido en la nación nefita y la manita, que para Él no hay nadie perdido. Miren lo que nos dice en el versículo 25 del capítulo de Tercer Nefi 25, porque a propósito no lo había dicho. Esta semana vamos a ver los capítulos 20 al 26 de Tercer Nefi. Miremos qué piensa nuestro Salvador Jesucristo de cada uno de nosotros. Él dice, he aquí, vosotros sois los hijos de los profetas. Miren esto tan hermoso, somos hijos de profetas. Y sois de la casa de Israel. Y sois el convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, y ahí está la promesa. Miren lo que viene después, versículo 27. Y después que hayáis sido bendecidos, entonces cumplirá el Padre el convenio que hizo Abraham, diciendo, en tu posteridad serán benditas todas las naciones de la tierra, hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles por medio de mí. ¿Cuándo ha pasado eso, hermanos? Con la restauración del Evangelio. Los gentiles han recibido el Espíritu del Señor. Y esta bendición de los gentiles los hará más fuertes que todos, por lo que dispersarán a mi pueblo, oh casa de Israel. Pero también esos mismos gentiles nos traen el Evangelio a todos nosotros. Entonces, gentiles y pueblo de Israel se convierten en uno cuando hacen convenios, cuando se relacionan con el Señor por medio de ordenanzas sagradas. Hoy día, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos dice algo igual a nosotros, a nuestras familias. En tu posteridad, pero aún más me regocija, me llena pensar en esto, este día de reposo, en este momento, tu familia puede ser bendecida gracias al convenio que yo he hecho con esos profetas, con Isaac, con Abraham, con Jacob. Hablemos un poquito de eso, porque la Escritura dice en Tercer Nefi 20:36 que el Señor bendecirá todas las familias. Dice, entonces se realizará lo que está escrito. Despierta, despierta otra vez y vístete de tu fortaleza, oh Sión. Vístete de tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate, toma asiento, oh Jerusalén, suéltate las ataduras de tu cuello, oh cautiva de Sión, porque así dice el Señor, os habéis vendido por nada, y sin dinero seréis redimidos. Buenos, mis amados hermanos y hermanas, nosotros somos de la casa de Israel. La esperanza de nosotros como padres, como tíos, como abuelos, es que nuestros hijos, nuestros descendientes, lleguen a conocer al Salvador. Y tal vez, yo sé en este momento que hablamos de recoger a Israel, y tal vez pensamos, bueno, pero la iglesia nos dice que prediquemos el Evangelio, que traigamos a otros. ¿Y quién se preocupa por mi familia? Te digo una cosa el día de hoy. A través de estas escrituras y con estas palabras del mismo Señor, sacúdete del polvo. Líbrate de las ataduras de tu cuello. Se han vendido por nada y sin dinero serán redimidos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la expiación y el sacrificio y la vida de nuestro Salvador nos da el modelo a seguir. No pierdan la esperanza. Hagan su parte siempre, amando a aquellos que se han ido. Primero, esos de la familia que están ahí cerquita, pero que no han querido regresar a Israel. No pierdan la esperanza, no pierdas la esperanza, mi amada hermana. Tu esposo volverá. Vas a ver que el Señor cumple con sus promesas. Si tú cumples con tu convenio, llegará el momento en que Él regrese. También para ti, hermano, si tu esposa es la que de pronto se ha descarriado un poco o se ha alejado de las cosas del Evangelio, ella también volverá. ¿Saben? En cualquiera de los dos casos, ¿qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? Vivir los mandamientos. Eso te corresponde a ti, vivir los mandamientos. Haz lo que el Señor te pide que hagas. Vuelvo a repetir, sacúdete del polvo, levántate, toma asiento, oh Jerusalén. El lugar está preparado para nosotros y para nuestras familias.
Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo prometieron a Abraham y a todos sus descendientes, o sea, a nosotros, que en los últimos días su posteridad contaría con las bendiciones del Evangelio y que sería congregada en lugares santos. Eso se presenta hoy día. Y vuelvo otra vez a la familia. Si tú tienes una familia que está congregada en Israel, mi amado hermano, mi amada hermana, da gracias a Dios. Eres bendecido, como lo vimos en una clase hace un tiempo. Bienaventurado eres, prosperado, feliz, bendecido eres por tener a tu familia contigo. Pero si hay alguien y tú conoces a alguien que no tenga esa bendición que tú tienes, ora por esa persona e incluso si puedes, ayúdale. Hace unos días me reuní con una hermana que estaba bastante afectada porque su esposo le había traicionado y se había alejado del convenio. Hermanos, yo podía sentir el dolor de esa buena hermana. Los hombres generalmente somos más proclives a causar tristeza y desengaño en los tiernos corazones de las mujeres. Eso incluso lo enseña el profeta Jacob, el hermano de Nefi, por allá en el libro de Jacob. Pero, hermanos, recuerdo que esta hermana fue consolada, no con mis palabras, sino con las palabras del Espíritu. Con lágrimas en los ojos, me dijo, me duele muchísimo esto. Le recordé que había alguien que ya había llorado por ella. Y de hecho, que hay alguien que llora con ella aún en este momento de dolor y tristeza. El convenio sigue vigente en ella. Me contó que guardaba los mandamientos, que pagaba un diezmo, que tenía una recomendación para el templo, que era una mujer fiel, que se esforzaba cada día por seguir al Señor. Entonces, mis queridos amigos, recordé esta parte. El Señor bendijo a Abraham y a toda su descendencia y también a esta buena hermana con las bendiciones del sacerdocio. Ella no estaba sola, como tal vez lo estaba pensando. Mi esposo ya no está, se ha ido, ya no quiere nada conmigo, se ha dañado mi convenio, yo no valgo nada. Quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que el valor de un alma es grande a la vista de Dios, pero si lo extrapolamos y solo lo determinamos contigo, tu valor como hijo de Dios es inmenso. Podría decir que cada uno de nosotros puede pensar, sin parecer egoísta, que el sacrificio expiatorio, la dádiva de nuestro Padre Celestial, al dar a Jesucristo para recogernos a nosotros, solo se efectuó por ti, por cada uno de nosotros. Te testifico de eso. Si en este momento sientes que el Señor no te tiene en cuenta, recuerda que aunque estés esparcido en mente, en corazón, que aunque estés alejado, que aunque estés triste y pasando momentos muy difíciles, las bendiciones de Dios están contigo. Mira, tienes el conocimiento del Evangelio, tienes los santos templos, tienes el sacerdocio, hombre o mujer, tienes el poder del sacerdocio contigo mientras guardes los convenios y te apegues a las verdades del Evangelio. ¿Está sucediendo el recogimiento de Israel? Te digo, sí. Y está sucediendo inicialmente con cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas. Les testifico de eso. Siento que las bendiciones de Dios se cumplen con mi familia, pero para yo poder ver esas bendiciones que el Señor derrama en mi familia, yo mismo tengo que ser recipiente de esas cosas. Así está sucediendo contigo aún el día de hoy. Ahora, quiero leer algunos versículos que se encuentran aquí en el capítulo 20 de Tercer Nefi. Dice el Señor en estos versículos, vamos a leer del versículo 30 en adelante. Y sucederá que llegará el día en que les será predicada la plenitud de mi evangelio. ¿Te das cuenta? Ese día ya llegó. Tenemos el evangelio. Con esa herramienta difícilmente fallaremos. Con esa herramienta, con ese instrumento que es el evangelio del Señor, la barra de hierro, la espada de la fe, todo ese escudo, toda esa armadura que llega a nosotros, difícilmente fallaremos en recoger a Israel, empezando con nosotros mismos. Versículo 31. Y creerán en mí, que soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y orarán al Padre en mi nombre. Eso se da con nosotros. Todos los días, hoy día de reposo, ahora en un rato y bueno, durante todo el día que vamos a la capilla y que disfrutamos de palabras hermosas de los profetas. Hace unos días gozamos de la conferencia general. Nosotros invocamos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo.
somos sus hijos, tenemos derecho, tenemos ese privilegio como príncipes de paz al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el versículo 32, levantarán la voz sus centinelas y cantarán unánimes porque verán ojo a ojo. Esta escritura, y quiero decirles, este bloque de escritura, y ahora lo voy a compartir con ustedes, hizo mención muy particular el presidente Holland, que estos versículos se refieren principalmente a nuestro Salvador. Pero yo, con disculpas y con permiso del presidente Holland, quiero decirles, estos versículos están hablando de nosotros, porque están hablando de Cristo, se aplican a nosotros. Entonces los juntará de nuevo el Padre y les dará Jerusalén por tierra de herencia. Hace unas clases vimos cómo el Salvador se apareció a los nefitas en la tierra de abundancia y les dio por herencia esta tierra. ¿No vivimos acaso nosotros aquí? ¿No es esta nuestra herencia? Como dice en el Antiguo Testamento, la tierra de las alas. Esa es América. Si miras este mapa territorial de América, la parte geográfica, y solo lo inviertes, ves que América son dos grandes alas. Esta es la tierra de nuestra herencia. Aquí será establecida la nueva Sion. De hecho, aquí está establecida la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Entonces dice el versículo 34, prorrumpirán en gozo, cantad juntamente, lugares desolados de Jerusalén, porque el Padre ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Padre ha desmenuzado su brazo a la vista de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación del Padre. Y el Padre y yo somos uno. Entonces se realizará lo que está escrito. Despierta, despierta otra vez, y vístete de tu fortaleza. Y vístete de tu fortaleza, oh Sión, vístete tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, aquí está en gran parte colocado lo que el Señor habla a todos nosotros, lo que Él nos dice a través de sus escrituras. Este es su convenio. Nosotros creemos en Él. Si creemos en Él, guardamos los mandamientos y estamos seguros. Tal vez alrededor tuyo, como lo dije hace un rato, haya personas de tu familia que te duele que no asistan a la iglesia. Tú sigue adelante. Sé lleno de amor, sé llena de amor, hermana. Sigamos adelante. El convenio se cumplirá. Ahora, leamos los versículos 39, tal vez, no, 40. Vamos a leer el 40. Y entonces dirán, cuán hermosos sobre las montañas son los pies del que trae buenas nuevas, que publica la paz, que les trae gratas nuevas del bien, que publica salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Ese es el Salvador. Y somos cada uno de nosotros representándolo a Él cuando llevamos este mensaje al mundo, cuando llevamos estas palabras al mundo. Miren la responsabilidad que tenemos al predicar, al tratar de recoger al Israel esparcido. Y entonces se oirá el pregón. Qué interesante, ¿no? Se oirá el pregón, algo fuerte. Apartaos, apartaos. Salid de ahí, no toquéis lo que es inmundo. Salid de en medio de ellos, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor, porque no saldréis con prisa, ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros, y el Dios de Israel será vuestra retaguardia. Mis queridos hermanos y hermanas, escrituras, palabras dirigidas por el Salvador a Él mismo, representándose a Él mismo, y nosotros, que somos sus hijos, que somos príncipes, hijos de un príncipe de paz, hijos de un rey de paz, que es nuestro Padre Celestial, tomamos esto para nosotros mismos. El Elder Holland, entonces, como les dije, presidente Holland, dijo lo siguiente de esta cuestión descriptiva que se narra en estos versículos. Cuán hermosos sobre las montañas son los pies del que trae buenas nuevas, que publica la paz. Se refiere a quienes dan a conocer el Evangelio. Se refiere a quienes dan a conocer el Evangelio. A veces, hermanos, y les cuento algo muy personal, me causa cierta gracia cuando en la Fundación, en Central de las Escrituras,
decimos, hay que publicar la clase. ¿Ya publicaste la clase de este domingo? ¿Ya publicaste el contenido? ¿Ya se publicó el club de lectura? ¿Ya se publicaron los otros contenidos de Central? Entonces pienso, estamos cumpliendo la escritura. El que publica la paz. Ustedes, al ayudarnos a compartir estas clases, darlas o colocarlas en sus televisores, en sus pantallas y compartirlas con las personas de su familia que a veces no están activas. Este evangelio, no porque lo prediquemos nosotros, sino que este evangelio de paz se publica en las casas. ¿Recuerdan que el Señor dijo que desde los techos de las casas se sabrían todas las cosas? Bueno, ¿no es esto un cumplimiento de esa profecía? ¿No lo estamos haciendo hoy? ¿No estoy yo aquí en Bogotá, Colombia, y tú estás en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Honduras, en Salvador, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Filipinas, en Japón, en República de Congo? Porque sé que desde allá nos ven, mis hermanos, ¿no nos estamos viendo? ¿No estamos publicando la paz? Esto se refiere a todos nosotros que compartimos el Evangelio. Ahora, miren lo que dice el presidente Holland, pero de forma más específica, se refiere al mismísimo Salvador. Estos conocidos pasajes, escritos primeros por Isaías, pero inspirados por Jehová, o sea, Jesucristo mismo, y que hablan de él, se aplican comúnmente a cualquiera, especialmente a los misioneros, que traiga las buenas nuevas del Evangelio y que publique la paz a las almas de los hombres. Recuerden, Evangelio es buenas nuevas. Darle esa aplicación no tiene nada de indebido, pero es importante que nos demos cuenta, como el profeta Abinadí, de que en su forma más pura y en sentido más original, este salmo de agradecimiento se aplica especialmente a Cristo. Él y solo Él es el que en última instancia nos trae las buenas nuevas de salvación. Por eso esto se llama el Evangelio de Jesucristo. Solo mediante Él se predica la paz verdadera y perdurable. Esa Sión, tanto en la antigua como en la nueva Jerusalén, a quien Cristo declara, tu Dios reina. Son sus pies los que son hermosos sobre el monte de la redención. Qué hermoso comentario del presidente Holland. Este comentario ustedes lo pueden encontrar en el libro Cristo y el Nuevo Convenio. Ahí pueden encontrar este comentario tan hermoso de nuestro presidente Holland. Por si lo quieren utilizar en alguna clase, también pueden utilizar esta parte de esta clase que les estoy compartiendo. Muy bien, ahora hablemos un poquito de esto. ¿Quiénes forman parte de la casa de Israel? Vamos a la parte sencilla, hermanos. Hace unos días un buen hermano en la capilla decía, ¿cómo se predica el Evangelio? Y él decía, de manera sencilla. No hay que hacer demasiado. Bueno, así podemos saber qué es la casa de Israel. Hermanos, no se necesita ser erudito ni pseudoerudito para entender las cosas del Evangelio, pero sí hay que dedicarles un tiempo para estudiarlas. El Señor prometió a Abraham, recuerden esto, que sus descendientes tendrían el Evangelio y serían bendecidos con el sacerdocio y por medio de él serían bendecidas todas las familias. ¿Eso no está pasando con nosotros? Cuando nos bautizamos, el sacerdocio empieza a actuar sobre nosotros con esa ordenanza. Luego somos confirmados. Luego empezamos a ejercer nuestro papel como santos de los últimos días. Recibimos los hombres el poder del sacerdocio para utilizarlo. Y hombres y mujeres recibimos todas las ordenanzas del templo, con las cuales somos investidos con poder de lo alto. Sí, con el poder del sacerdocio. Por eso, hombres y mujeres tenemos el poder del sacerdocio. Ahora, todas esas bendiciones fueron renovadas de Abraham a Isaac. ¿Recuerdan? Que Isaac fue el hijo que tuvo Abraham en sus últimos días con Sara. Isaac, aquel que se llamó sonrisa o risa. Luego Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos. Jacob también se conoció como Israel, se le conoció como Israel, el que pelea con Dios o el que lucha con Dios al lado de Dios. Los hijos de Israel son las tribus de Israel, fueron 12 hijos. Ellos fueron las tribus de Israel. Tal vez, y lo sabemos por historia, que lamentablemente ellos pecaron contra Dios y renunciaron a esas promesas tan hermosas que Dios había dado sobre Jacob, sobre Abraham, sobre Isaac. Sin embargo, el Señor no los ha olvidado
ni a ellos, ni a nosotros, que somos su progenie, que somos literalmente su eslabón, que seguimos en esta vida representándolos a ellos a pesar de su mal comportamiento. Cristo, nuestro Señor y nuestro Padre Celestial prometieron que un día se les enseñaría el Evangelio, a ellos, a los que se alejaron, pero también a nosotros, que se nos predicaría el Evangelio y que seríamos congregados en la tierra de promisión. Volvemos otra vez a este concepto, la tierra de nuestra herencia, la tierra de vuestra herencia. Os he dado esta tierra como herencia, palabras del Salvador. Esta tierra, América, pero también este Evangelio se esparce a todo mundo. Y hoy día, donde cada santo vive, ahí está Sion. Donde cada santo vive, ahí está recogiéndose Israel. En mi casa se está recogiendo Israel. En tu casa, hermano o hermana, al leer las Escrituras, al vivir los convenios del sacerdocio, se está recogiendo a Israel. Esta promesa es parte de ese convenio. Que vayamos hoy a la capilla, que esta semana recordemos la Santa Cena, la tomemos y recordemos a Cristo siempre, es parte del recogimiento de Israel. Y es parte de cómo el Señor recoge a sus hijos, les permite estar cerca de Él. Todas las promesas del recogimiento de Israel, más las que faltan, porque cada día el Señor restaura lo que Él quiere. Es su viña. ¿Quién de nosotros le puede decir, no restaures más, no digas más? Sus profetas nos hablaron hace unos días con hermosas palabras. El recogimiento continúa, mis queridos hermanos. Presidente Spencer W. Kimball dijo algo relacionado con esta ley del recogimiento, porque podríamos llamarlo así, no solo el recogimiento, sino una ley de recogimiento, que nosotros estamos sujetos a ella y debemos esforzarnos por cumplir. Mire lo que dijo presidente Kimball. Ahora bien, el recogimiento de Israel consiste en unirse a la iglesia verdadera, ya lo hicimos, y llegar a un conocimiento del Dios verdadero, lo estamos haciendo cada día. Cualquier persona, por lo tanto, que haya aceptado el Evangelio restaurado y que ahora trate de adorar al Señor en su propia lengua y con los santos en la nación donde viva, ha cumplido con la ley del recogimiento de Israel y es heredera de todas las bendiciones prometidas a los santos en los últimos días. Qué hermosas palabras. Y también con todo esto del proceso y los propósitos del recogimiento de Israel, mis amados hermanos y hermanas, el elder Callister nos dijo lo siguiente: el recogimiento actual es principalmente espiritual, no geográfico. Wow, miren esto. O escúchenme, hermanos, con mucha atención. El recogimiento actual es principalmente espiritual, no geográfico. Cristo declaró que en los últimos días Él establecería su iglesia, establecería su pueblo y establecería entre ellos su Sión. A medida que se establece su iglesia en nuestros días, a las personas se les puede enseñar el Evangelio y son llevadas al conocimiento de su Dios, sin tener que salir de su casa. A diferencia de los pronunciamientos que se hicieron durante los primeros días de la iglesia restaurada, nuestros líderes han decretado que ahora el recogimiento debe tener lugar en cada país y en todos los idiomas. Nuestra necesidad de estar físicamente cerca de un gran número de santos es menor que la de hace un siglo, debido a que las revistas de la iglesia y las transmisiones vía satélite disminuyen la distancia y el tiempo, creando un sentido de unidad a lo largo de toda la iglesia. Hace 8 días nos sentimos así en la conferencia. Nos sentimos parte de una iglesia mundial. Y aún, hermanos, con la humildad que se debe, estas clases se comparten y nos sentimos parte de una familia. Cuando miles y miles de personas la ven, yo pienso, somos una sola familia. Oramos por lo mismo. Pedimos por las mismas cosas, por nuestras familias, por nuestro bienestar. Vivimos el Evangelio de la misma manera. Esta misma clase, este mismo recurso de Ven, Sígueme se está compartiendo en todas las unidades de la iglesia este domingo. Y bueno, la Santa Cena se reparte para cada uno de la misma manera. El elder Callister continúa diciendo, todos tienen acceso a las mismas llaves, ordenanzas, doctrina y dones espirituales. Y cabe aquí recordar lo que nos dijo presidente Nelson. Nos encontramos entre el pueblo del convenio del Señor.
tenemos el privilegio, miren esto, privilegio de participar personalmente en el cumplimiento de estas promesas. Qué época tan emocionante para vivir. Si hay algo que importa es el recogimiento de Israel y preparar la tierra para la segunda venida de Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, desde lo práctico, ¿cómo recogemos a Israel? Desde lo práctico. Bueno, si ustedes tienen algunas ideas, por favor colóquenlas aquí abajo en los comentarios. Recuerden que finalmente, pues esto tiene el modelo de una clase, así que sus comentarios son valiosos. He leído a personas que dicen: hermano Walter, hoy me nutrí más con los comentarios que con la misma clase. Lo mismo que nos pasa en los edificios. A veces, como maestros, decimos y hablamos algunas cosas, pero ¿saben? Lo más importante es lo que dicen los hermanos en la clase. Así que no olviden colocar su comentario aquí. Yo podría darles algunas ideas, miren. ¿Qué tal si recogemos a Israel desde lo práctico? Leyendo las Escrituras a diario, orando, viviendo los mandamientos, pagando un diezmo íntegro, asistiendo regularmente a la iglesia, asistiendo recurrentemente al templo cada vez que podamos. Bueno, haciendo caridad, haciendo ministración, ministrando a los que necesitan ministración, consolando a los que necesitan consuelo. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿cuáles serían las maneras prácticas en las que ustedes pueden hacer también que el recogimiento de Israel sea algo que se viva aún hoy día? Por favor, dejen sus comentarios acá. De mi parte, les quiero testificar y darles mis sentimientos sobre esta primera parte de la clase. Solo piensen en esto, mis hermanos. ¿Qué sería de nosotros si jovencitos o alguna persona conocida, algún familiar, alguien que amemos mucho, no nos hubiera predicado este evangelio? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy día si no tuviéramos el evangelio de Jesucristo? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué cosas pasarían con nosotros si no estuviéramos cerca del Señor por medio de este evangelio? Mi testimonio, hermanos, agradezco a mi Salvador Jesucristo, que me tomó como el herido en el camino a Jericó, sanó mis heridas y me trajo y me puso en el mesón de la iglesia. Y ¿saben? Pidió que en esta iglesia se me cuidara. Y dijo: si hay algo que haya que pagar de más, yo lo pagaré a mi regreso. Eso hizo el Salvador, porque Él es el buen samaritano y todos nosotros podemos hacerlo. Testifico de esas cosas, que yo fui recogido y ahora soy recogido con mi familia. Todos somos como hijos pródigos, que volvemos porque hay un Padre que nos recoge y que nos espera. Testifico de esas cosas, mis amados hermanos, y espero que si ustedes tienen algún sentimiento sobre esto, también lo puedan hacer. Antes de terminar esta primera parte, quiero leerles unos versículos que se encuentran en 3 Nefi 22, mis amados hermanos, que siempre me han llenado de mucha emoción. Hay momentos en la vida en que seguramente ustedes y yo hemos sentido que nuestro valor es poco, como el de la hermana que les conté. Como que no hay nada para nosotros, como que la vida no nos presenta nada. Y entonces estas palabras siempre han penetrado mi corazón. Y de hecho he derramado muchas lágrimas al leerlas. 3 Nefi 22, versículos 7, 8, 9 y 10. Por un breve momento te dejé, mas con grandes misericordias te recogeré. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Porque así como las aguas de Noé, porque así como he jurado que las aguas de Noé nunca más cubrirán la tierra, así mismo he jurado que contigo no me enojaré. Porque los montes desaparecerán y los collados serán quitados, pero mi bondad no se apartará de ti, ni será quitado el convenio de mi paz, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Mis amados hermanos, ¿podremos testificar del recogimiento de Israel? Me uno a sus sentimientos, que sé que están sintiendo en este momento y que sé que son sentimientos del Espíritu, testificándonos que estas cosas son reales, que somos parte del recogimiento de Israel, que somos parte de Israel, que tenemos derecho a las bendiciones que Él prometió a nuestros padres
porque somos hijos de profetas. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, pasemos a la segunda parte de esta clase. Durante su ministerio, durante de hecho el segundo día, imagínense, del ministerio de 3 días, aquí en esta tierra, qué interesante, ¿no? El Salvador ministró 3 años en el antiguo Israel y aquí tomó como si fuera un diezmo, ¿no? Por cada año un día y tomó 3 días. Los mismos 3 días que representan su muerte y su resurrección. Durante esos 3 días, Él respaldó todas las palabras que sus profetas habían hablado. Miren, estamos aquí, hermanos, no sé si puedo mostrar, estamos aquí en el libro de Mormón. Miren todo lo que hemos leído y estamos, como siempre lo digo, en la parte culminante del libro de Mormón, la visita de Jesucristo a las Américas. Hace unos días una buena hermana me escribió un comentario, no sabía que Jesucristo había venido a las Américas. Bueno, hermana, el libro de Mormón nos testifica de ese importante acontecimiento. Y aquí estamos leyendo esas palabras. 3 días ministró el Salvador al pueblo y les recordó las palabras de profetas tan importantes como Isaías y Malaquías. Él dijo que las palabras que Isaías había dicho tenían un alcance para todos nosotros. En 3 Nefi 23:2 nos dice lo siguiente: pues ciertamente habló lo que respecta a todas las cosas concernientes a mi pueblo, que es de la casa de Israel. Por tanto, es menester que él hable también a los gentiles. Ahora, el versículo 1 nos dice de qué está hablando el Señor aquí, como un mandamiento. He aquí, ahora os digo, que debéis escudriñar estas cosas. Si un mandamiento os doy, hermanos, por favor, si pueden subrayen esto en sus escrituras, márquenlo. Un mandamiento os doy, que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. El Señor nos manda que hablemos de esto. El Señor mismo examinó los anales de las Escrituras para confirmar su exactitud. Habló con Nefi y con otros y revisó y se dio cuenta que hacían falta cosas. Entonces pidió que se incluyeran esas cosas en el registro nefita. Por lo menos ellos habían olvidado incluir el cumplimiento de la profecía que Samuel en la manita, recuerdan allá en la muralla, hizo sobre la resurrección de Jesucristo, y también que Samuel en la manita habló. Eso los nefitas no lo tenían incluido en sus registros. Por eso él dice que hay que incluirlo y da el mandamiento de escudriñar esas cosas. Y no solo, como lo dije hace un momento, mandó que se escribieran las palabras de Isaías, sino también las de Malaquías, ¿sí? En el capítulo 24, en el versículo 1, hace referencia a eso. Y sucedió que les mandó escribir las palabras que el Padre había dado a Malaquías, las cuales él les diría. Y aconteció que después que fueron escritas, él las explicó. Y estas son las palabras que les habló diciendo: así dijo el Padre a Malaquías: he aquí enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis. Sí, el mensajero del convenio, en quien os deleitáis, he aquí vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Bueno, y dice además, ¿y quién podrá soportar el día de su venida? Nosotros nos preparamos para eso. ¿Y quién podrá estar de pie cuando Él aparezca? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores, purifica, limpia, sana. Muy bien, mis queridos hermanos, y además el Señor continúa enseñando al pueblo nefita, y en el capítulo 26, los versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente: y acaeció que cuando Jesús hubo declarado estas cosas, las explicó a la multitud. Miren que el Salvador nos da un ejemplo de lo que hace un maestro del Evangelio. Enseña las Escrituras y luego las explica. No las explica sin leerlas, porque es muy difícil. Y les explicó todas las cosas, grandes así como pequeñas. Y dijo: estas Escrituras que habéis tenido con vosotros, el Padre mandó que yo os las diera, porque en su sabiduría dispuso que se dieran a las generaciones futuras. Y les explicó todas las cosas, aún desde el principio, hasta la época en que Él viniera en su gloria. Sí, todas las cosas que habrían de suceder sobre la faz de la tierra, hasta que los elementos se derritieran en calor abrasador y la tierra se plegara como un rollo y pasaran los cielos y la tierra.
Me encanta cuando dice que el Salvador les explicó todas las cosas, aún desde el principio. Bueno, mis queridos hermanos, a esto que el Salvador hizo, se le conoce en las Escrituras como el plan de salvación. Explicar todas las cosas desde el principio. Cuando entendemos toda la historia de los hijos de Dios, de nosotros, de la humanidad, creada por un Padre Celestial amoroso y por nuestro Salvador Jesucristo, es más fácil comprender cualquier cosa que Él nos mande hacer. Él manda que escudriñemos a los profetas. Hace unos días, vuelvo y repito, pues tuvimos la conferencia general. ¿Hemos escudriñado esas palabras en estos días? Seguro que sí, de hecho, en el club de lectura lo estamos haciendo. Espero que me puedan acompañar ahí todos los días para que sigan gozando de esos discursos. Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 23. Y quienes escuchen mis palabras y se arrepientan y sean bautizados se salvarán. Escudriñad los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas. Mis queridos hermanos y hermanas, hay mucho que estudiar, hay mucho que hacer. Todo santo de los últimos días tiene el deber de escudriñar las Escrituras con diligencia. ¿Recuerdan que hablamos hace un ratico de recoger a Israel? Bueno, recoger a Israel solo se puede hacer si uno sabe cómo es que el Señor opera, cómo es que el Señor actúa, para nosotros actuar de la misma manera y ser como Él es, ser maestros como Él, ¿por qué no? Ser personas que sirven como Él, ser personas que ayudan y aman como Él. Muy bien, hermanos. Antes de terminar esto, recuerden esto, hermanos. Escudriñar las Escrituras es muy diferente a simplemente leer las Escrituras. Y el mandamiento es escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy, de que escudriñéis estas cosas diligentemente. No pasemos por alto eso, mis amados hermanos. Hablemos un poco de un mandamiento que pone de manifiesto nuestra fe en el Salvador. Son palabras de Malaquías. Y les pregunto, ¿tendrá el poder, el Salvador y nuestro Padre Celestial, tendrán el poder para darnos todas las bendiciones que nos han prometido? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Tendrán ellos el poder para darnos todas esas bendiciones que nos prometen en las Escrituras y de las que nos hablan los profetas? Yo contesto con un sí rotundo. Si puedes, hermano, por favor, como un testimonio, hermana, contesta aquí en esta clase. Sí, Él tiene el poder para bendecirme. Entonces, cumplamos con este mandamiento. Porque el versículo 6 me encanta. Dice empezando, solo voy a leer lo que dice empezando. Porque yo soy el Señor y no cambio. Él ha prometido y Él cumplirá lo que ha prometido. Ahora, nos invita en el versículo 7, aún desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas y no las habéis guardado. Volveos a mí, venid a mí, ¿cierto? Ven, sígueme, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mas vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿De qué cosas tendremos que arrepentirnos, hermanos? ¿Qué cosas hemos dejado de hacer? ¿Qué cosas literalmente ponen de manifiesto nuestra fe en el Señor Jesucristo? Les voy a hablar de un principio, el diezmo. Entonces miren lo que nos dice aquí, que también lo dice en Malaquías 3, desde el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda esta nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros una bendición tal que no haya dónde contenerla. Y reprenderé al devorador por bien de vosotros, y no destruirá los frutos de vuestra tierra, o sea, nuestros trabajos. Bueno, ya voy a hablar un poquito más de eso. Y no destruirá los frutos de vuestra tierra, ni vuestra viña en los campos dará su fruto antes de tiempo, dice el Señor de los ejércitos. Todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deleitosa. Deleitosa, me gusta esa palabra porque Liz la utiliza mucho, que sea algo deleitoso para nosotros, dice el Señor de los ejércitos. Queridos hermanos y hermanas, los que viven la ley del diezmo demuestran que tienen fe en Dios.
Por eso nosotros no podemos robar a Dios, porque Dios ve todas las cosas. Él sabe todas las cosas. ¿Quién puede ocultar sus acciones a Dios? ¿Quién cree que poniendo una mano o metiéndose debajo de un techo podría ocultar sus acciones a Dios? No sucede así, hermanos. Él ve todas las cosas. Necesita nuestra integridad. Nos da un 100% y nos pide que le devolvamos un 10% como una prueba de nuestra fe para bendecirnos. ¿Necesita el Señor nuestro 10%? Claro que no. No lo necesita porque Él tiene todas las cosas y de Él son todas las cosas. No se olviden de eso. De Él son todas las cosas, aún el 100% de las cosas que nos da. Así que mis amados hermanos, recuerden esto y recordemos esto. Derramaré una bendición sobre vosotros, una bendición tal que no haya cómo contenerla. Revelación pura. Los profetas nos hablan, nos dan instrucción. Si seguimos esas instrucciones, hermanos, las puertas de los cielos se abren y llega una bendición sobre nosotros que no hay dónde contenerlas. Entonces, nadie destruirá el fruto de nuestros campos, de nuestra tierra. Nadie nos quitará el trabajo. Nadie, hermanos, nadie tiene el poder de afectarnos si Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él. Presidente Holland dijo lo siguiente: quisiera sugerir 5 razones por las cuales todos nosotros, ricos o pobres, miembros de hace mucho tiempo o nuevos conversos, debemos pagar fielmente nuestros diezmos y ofrendas. Primero, mucha atención, coloco aquí en la pantalla. Primero, háganlo por el bien de sus hijos. Enséñenles a sus hijos que muchas de las bendiciones de la iglesia están disponibles porque ustedes y ellos pagan sus diezmos y ofrendas en la iglesia. Y aquí quiero agregar un pedacito que me ha enseñado Martica. Si hay que dar una ofrenda, hay que dar una ofrenda generosa. No paguemos solo el diezmo y digamos, ya yo pagué el diezmo. Diezmos y ofrendas, queridos hermanos. Enseñémosle eso a nuestros hijos. Si nuestros hijos lo saben, ellos también prosperarán en la tierra. Segundo, paguen el diezmo para reclamar con todo derecho las bendiciones prometidas a aquellos que lo hacen o aquellos que lo pagan. Yo puedo ponerme delante del Señor con humildad, lógicamente, y decirle: Señor, estoy haciendo lo que tú me has pedido que haga. No me abandones. Muchas veces, hermanos, tuve que arrodillarme y seguramente Martica y en familia nos arrodillamos. Recuerdo, hermanos, que un día, muy doloroso, por cierto, aunque, bueno, uno puede decir doloroso, pero fue un día alegre, había alimento. Estábamos apenas comiendo algo de arroz, hermanos, con un huevo. Era lo que teníamos. No teníamos para más. Ese día recibí una llamada poderosa. 2 hombres fabulosos, buenos ellos, me llamaron y me hicieron una propuesta que cambió mi vida. ¿Cómo sucedió eso en ese momento? Porque aunque en mi casa, mis amados hermanos, solo había arroz y huevo para comer, el pago de los diezmos nunca falló. Testifico de esto. No lo digo para engrandecerme, ni para que ustedes piensen qué bueno que es el hermano Walter. No, eso no es relevante ni importante. Solo lo cuento, lo comparto con ustedes como un testimonio. ¿Cuántas cosas semejantes ustedes podrían decir? Si quieren, coloquen su testimonio aquí del pago de diezmos, hermanos. Vale la pena estar cerca del Señor, porque cuando Él tome la decisión, de acuerdo con su voluntad, de bendecirnos, nosotros podríamos estar con nuestras manos listas, limpias, adecuadas y decirle: hemos cumplido con lo que nos has mandado. Tercero, paguen el diezmo como una declaración de que las posesiones materiales y la acumulación de riquezas mundanas no son la meta más importante de su existencia. O sea, no se concentran solo en tener y tener, sino que están dispuestos a sacrificarlo todo, de ser necesario para la obra del Señor. ¿Recuerdan? Ley de consagración. Cuarto, paguen su diezmo y sus ofrendas por honestidad e integridad, porque pertenecen a Dios. Páguenlas bien, hermanos. Paguen lo que deben pagar. No se den el lujo de ser pagadores parciales de los diezmos y las ofrendas. Sean íntegros. Esto nos conduce a una quinta razón por la que debemos pagar los diezmos y las ofrendas, dice el presidente Holland. Debemos pagarlos como una expresión personal de amor hacia nuestro generoso Padre Celestial. Por su gracia, Dios ha dado pan al hambriento y ha vestido al pobre en diferentes épocas de nuestra vida.
Eso nos incluye a todos, ya sea en un sentido temporal o espiritual. Todos somos beneficiados. La iglesia da millones de dólares en ayudas a organizaciones en todo el mundo y también a sus propios miembros. Esto tampoco es relevante si lo decimos para llenar el mundo con lo que hacemos. Es relevante porque salva y nutre y da la vida a muchas personas que lo necesitan, incluidos muchos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Quiero terminar esta clase, hermanos, compartiéndoles esto que dijo presidente Dallin H. Oaks. Él habló sobre lo que expresan algunas personas cuando tienen que decidir si pagan o no pagan el diezmo. Él dijo, algunos dicen, mis medios no me permiten pagar el diezmo. Los que depositan su fe en las promesas del Señor dicen, no puedo darme el lujo de no pagar el diezmo. Hace tiempo estaba discursando en una reunión de líderes en un país fuera de Norteamérica. Mientras hablaba del diezmo, me encontré diciendo algo que no había tenido la intención de decir. Y aquí quiero aclarar algo, hermanos, y espero no herir susceptibilidades regionales. El presidente Oaks dice, fuera de Norteamérica. Es un hecho que los miembros en Norteamérica pagan diezmos de una manera más íntegra que lo hacemos, por lo menos en Latinoamérica. El Señor prosperará esta tierra si nosotros también cumplimos con el mandamiento, y prosperará nuestras familias si nosotros cumplimos con el mandamiento como lo hacen nuestros hermanos en Norteamérica. Ahora, dice el presidente Oaks, les dije que el Señor estaba apesadumbrado porque solo una pequeña fracción de los miembros de sus países confiaban en las promesas del Señor y pagaban un diezmo íntegro. Les advertí que el Señor retendría bendiciones materiales y espirituales si sus hijos del convenio no guardaban este mandamiento fundamental. Lo está diciendo un profeta del Señor, hermanos. Espero que esos líderes hayan enseñado esos principios a los miembros de las estacas y los distritos de sus países, o sea, a nosotros. La ley del diezmo y la promesa de bendiciones a los que la cumplen se aplican al pueblo del Señor en todas las naciones. Espero que nuestros miembros se hagan merecedores de las bendiciones del Señor al pagar un diezmo íntegro. Esto lo encuentran en la Leona de julio de 1994. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que vivir estos mandamientos es una bendición. Ya les conté una historia, les podría contar otras. No lo voy a hacer para no abrumarlos con mis historias, pero yo sé que Jesucristo vive, que esta es su obra, y que Él está dispuesto, está ansioso, deseoso de bendecir a todos aquellos que guardan sus mandamientos. Lo testifico y lo comparto para todos ustedes. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, hermanos, dividimos la clase en dos partes muy interesantes. Aprendimos cosas muy bonitas, que Dios realizará obras maravillosas en los últimos días, el recogimiento de Israel. Y el recogimiento empieza con nosotros, que Dios es misericordioso y nos llama, nos atrae a Él por medio de nuestro Salvador Jesucristo, porque nos ama, porque desea lo mejor para nosotros. Y ahí está el primer recogimiento, el recogimiento personal. El Salvador quiere que escudriñemos las Escrituras, que aprendamos de ellas, que escudriñemos a los profetas que acabamos de oír. Él quiere que aprendamos de su vida, de su obra, cómo actúa Él, para que nosotros tengamos una certeza de que Él cumplirá sus promesas. Y lo tercero es que aprendimos que debemos pagar un diezmo para que las ventanas de los cielos se abran para nosotros. Hermanos y hermanas, los espero esta noche en la charla dominical con mi hija Liz, y espero que esta clase a todos nos haya ayudado para que seamos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por permitirme entrar a su casa. Gracias por estar aquí en mi casa. Un saludo de Martica, de Pedrito, de Liz. De mi parte, un gran abrazo. Feliz día de reposo. Feliz semana. Nos vemos, mis amados hermanos. Les amo muchísimo. Chao, chao.